Bien, saludos jóvenes. El presente instructivo corresponde a la guía sobre jerarquía de clases, herencia y sobre todo herencia y polimorfismo, lenguajes de programación orientados a objetos. Nuestro objetivo es desarrollar programas aplicando la herencia y polimorfismo de clase base a clase derivada según diagrama de jerarquía. Algunos temas a reafirmar aquí, tendríamos el diagrama de jerarquía y la implementación de lo que es herencia, polimorfismo, la implementación de la clase base, clases derivadas y la aplicación de la sintaxis de las clases derivadas con sus correspondientes especificadores de acceso public, privado o protegido. Y obviamente la codificación. Para el proceso tenemos un pequeño concepto. Los diagramas de jerarquía nos muestran la organización de nuestras clases de la más general, la clase base, a las clases derivadas o de nivel N, ¿no? Que son clases más específicas de segundo o tercer nivel. La herencia permite que las clases derivadas hereden datos y métodos de su clase padre o clase base. El polimorfismo viene de polis, varios, morfos, formas, varias formas de comportamiento de un mismo método. Y esto se puede dar porque tienen parámetros diferentes o porque utilizan, digamos, una implementación interna diferente al original, ¿no? Pero comparten el mismo nombre. Como ejemplo, tenemos aquí el diagrama de jerarquía para implementar ello. Un diagrama de jerarquía de los trabajadores de una empresa de ventas de algún tipo de artículo. Tiene pues empleados, dentro de la variedad de empleados tenemos un subcontratado, un empleado encargado, que es el estable, el subcontratado es eventual, igual que el vendedor, que es también eventual. Las características para este departamento de venta, dice el diagrama de jerarquía, ¿no? El subcontratado cobra por hora si trabaja en atención de clientes en el mostrador local. El vendedor cobra por hora si trabaja en atención de clientes en el mostrador local y además cobra una comisión de las ventas que realiza fuera del local. El encargado cobra un sueldo mensual ya que es el único estable todo el año, ¿no? Implementación de la clase de jerarquía en software libre de C++, por ejemplo. Entonces le pedimos que aplique sus capacidades de abstracción para completar la implementación de la clase base, subclases y así como la implementación y optimización del programa, porque hay algunas cositas que mejorar ahí, adrede se ha colocado algunas cosas que mejorar, como es por ejemplo la parte de la comisión, como es por ejemplo la parte del costo hora, número de horas del vendedor. A ver cómo lo soluciona. Bien, tenemos aquí entonces, partimos con la codificación de la clase empleado, y solamente su único dato privado es el nombre. Esto puede ser cambiado a protegido, depende de ustedes. Public, métodos públicos, empleado, constructor por defecto. No hay parámetros, llaves, punto y coma, llave. ¿Qué significa? Que, bueno, su nombre será inicializado automáticamente, en este caso como blanco, espacio en blanco. Otro constructor empleado, char asterisco men, es un constructor con un parámetro, un puntero a char. Voy a ingresar, método público, voy a listar. Quiero que sea este un método polimórfico a implementar en todas las clases. Float calcular pago, en este caso, return 00, es decir, simplemente el único efecto de este método aquí en la clase empleado, que es la clase más general, black, clase base, bueno, va a ser un método polimórfico inicializado, en este caso retorna 0 en el primer nivel. Empleado, el constructor empleado con parámetro strSPY, nombre men. Copiar lo que le ingrese en men, en el parámetro men, a la variable nombre, strSPY, copiar. Empleado ingresar, bueno, code, nombre, porque es el único dato que tiene la clase. Listar, nombre, porque también es el único dato que tiene la clase, ¿no? Nombre. Codificación de la clase derivada de subcontratado. Class subcontratado, dos puntos public empleado. Es decir, subcontratado es una herencia pública de la clase empleado, o lo que lo mismo es una clase derivada de la clase empleado. Private, datos particulares privados que implementan en esta clase float tarifa hora, float número de horas. Y métodos públicos, subconstructor, subcontratado, su método voy a fijar tarifa, voy a ingresar horas y float calcular pago, que vendría a ser el método polimórfico como voy a listar, ¿no? ¿Por qué? Porque son polimórficos porque están siendo ya declarados en la clase base, listar como calcular pago, ¿no? Entonces, en subcontratado, obviamente, también están nuevamente mencionados porque van a ser redefinidos.
subcontratado listar, veamos, empleado listar, es decir, llama al método inicial listar de la clase empleado, ¿no? Entonces, él se llama listar, pero es de la clase subcontratado, y llama método listar, ¿no? De la clase empleado. Y además lista pues tarifa hora con número de horas. Subcontratado. El constructor simplemente está dándole valores ceros. Y la tarifa, bueno, pide el costo de hora para la tarifa, ¿no? Y esa tarifa obviamente está declarada aquí, ¿no? Como un dato. Tarifa hora, número de horas. Ingreso horas igual se ordena un número de horas. Calcular pago. Un tarifa por número de horas, ¿no? Porque es un trabajo por horas. Clase vendedor, public, subcontratado, ¿no? Vendedor, herencia pública de subcontratado, porque subcontratado viene a ser pues su clase base para vendedor, ¿no? De acuerdo al diagrama de jerarquía, tenemos que, aquí está, vendedor, toma herencia de subcontratado, ¿no? De una manera directa e indirectamente desde empleado. Entonces se puede decir dos clases base. Vendedor, entonces, public, subcontratado. Por esa razón, datos privados, comisión y número de ventas. Soy constructor, vendedor, fijar comisión, método, ingresar número de ventas, método, float, calcular pago, método polimórfico, voy listar método polimórfico. Entonces, listar llama a listar de empleado, llama a listar de subcontratado, ¿no? Porque puede tomar esas dos opciones. Y finalmente lista comisión y ventas. Vendedor, el constructor simplemente de valores cero. Fijar comisión, cuánto va a pagársele por cada venta. No, realmente no es porcentaje, ¿no? Sino es una cantidad de dinero por cada venta. Vendedor, ingresar número de ventas y finalmente calcular pago, ¿no? Y vemos que ahí llama a métodos de subcontratado, calcular pago, más comisión por número de ventas. ¿Por qué llama este método? Porque también puede estar trabajando por horas, ¿no? Puede estar. Y esa parte de ahí hay que mejorarla. Clase empleado, public empleado. Clase encargado, perdón. Todo hereda de encargado y hereda de empleado, ¿no? Sueldo mensual, su constructor, sueldo, calcular pago y listar. En este caso, listar, llama a listar de empleado para listar su nombre y luego, obviamente, su sueldo. Su constructor siempre le da un valor de partida. Encargado, fijar sueldo, simplemente pues ingresa el sueldo y va a mostrar, ¿no? Calcular pago, simplemente el sueldo. Y la operativización en el principal, fijando pues sus variables, OJs, subcontratado, vendedor y encargado. Entonces, quiero que analicen el código, hagan el mejoramiento del código, para que ustedes se van a dar cuenta que hay ciertas cositas que mejorar y espero que las hagan. Bien, a trabajar, jóvenes.